Ustedes, la 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro titulado Enfermedades raras y ultra raras que organiza la Comisión de Salud del Senado de la República, presidida por el senador Francisco Salvador López Brito, en coordinación con la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, la Asociación de Amigos Metabólicos y la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, en este recinto que son las salas 3 y 4 de la planta baja del Senado de la República. Para este evento contamos con la presencia en el presidium del senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República. Contamos con la presencia de la diputada Alejandra Reynoso. Agradecemos la presencia de la senadora Sonia Rocha, integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia de Xochitl Mendoza, presidenta de la Asociación Mexicana de Amigos Metabólicos. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de David Peña. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio con este importante evento, tiene el uso de la palabra el senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud de esta Cámara de Congreso de la Unión, para dar el mensaje de bienvenida. Okay. Muy buenos días. Para el Senado de la República y en especial para la Comisión de Salud, la cual presido, es un gran honor recibirlos en su casa, el Senado de la República, para revisar, analizar junto a ustedes un tema de suma importancia. Es un gusto contar esta mañana con la participación en este foro Enfermedades Raras y Ultrarraras de la diputada Alejandra Reynoso. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. De mi amiga e integrante de la Comisión de Salud, la senadora Sonia Rocha, muchas gracias por acompañarnos. De Xochitl Mendoza, presidenta de la Asociación Mexicana de Amigos Metabólicos, un gran gusto que nos acompañe. David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, bienvenido. Es un gusto que esta mañana iniciemos, y le acabo de saludar, a la doctora Esther Lieberman, del Instituto Nacional de Pediatría. Bienvenida, doctora. Nos acompañan expertos médicos en la materia, que van a ser ponentes de algunas de las propuestas, como el doctor Jesús Navarro, de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, de la doctora Ana Ríos, de la organización también de esta misma asociación. Nos acompañan pacientes que nos van a compartir sus experiencias y pues compartir con ustedes estas patologías, estos temas tan importantes en la salud pública de México. Vamos a abordar pues un tema muy importante y poco conocido, como lo es el de las enfermedades raras, ultrarraras, también conocidas como enfermedades poco comunes, enfermedades minoritarias, enfermedades poco frecuentes, que son un conjunto de enfermedades que tienen varias características en común: su aparición con una frecuencia baja, que presentan muchas dificultades para su diagnóstico, su seguimiento, que existe mucha falta de información y de conocimientos científicos,
que hay pocos datos epidemiológicos, que los pacientes requieren de tratamientos farmacológicos especializados de manera prolongada e inclusive de por vida, que a causa del insuficiente conocimiento científico y médico existe un gran número de pacientes sin diagnóstico y de esta forma las personas permanecen en un alto estado de vulnerabilidad, tanto psicológica, social, económica, cultural y en su problema, en su enfermedad. Que alrededor del 80% son de origen genético, es por ello que una familia puede tener más de un integrante con la misma patología, que hay necesidad de tener una atención integral y multidisciplinaria, y que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se estima que existen alrededor de 7,000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. Son algunos de los temas en común que tienen estos problemas. En México las enfermedades raras se encuentran definidas en la Ley General de Salud, en el artículo 224 bis, como enfermedades que tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes, por lo cual se estima que en el país pudiera haber alrededor de 8 millones de personas que padecen de alguna enfermedad rara y que todos los días buscan la manera de accesar a los tratamientos eficientes que garanticen y les den garantía de una buena calidad de vida. También es importante mencionar que este grupo de pacientes se enfrenta a la carencia de especialistas, así como a la falta de información e investigación respecto a su problemática, pues solo un poco más de 400 personas se calcula que tienen un tratamiento específico, además de la falta de medicamentos o, lo más importante, dificultades para tener acceso a los mismos. Gracias a que muchas de sus organizaciones han alzado la voz, hoy sabemos que lamentablemente en el país cerca del 50% de estos padecimientos afectan a los niños y que debido a su diagnóstico tardío y a la misma falta de información y tratamiento, estas enfermedades no se permiten que las personas que la padecen lleguen a la edad adulta o aminoren las secuelas de su prevalencia, impactando con ellos su calidad de vida. Actualmente existen 75 medicamentos aprobados por la COFEPRIS para tratar las enfermedades raras, pero solo 20 son parte del cuadro básico de medicamentos de las instituciones de salud, aunque existen casi 500 tratamientos para enfermedades raras a nivel mundial. Para México es un reto muy importante el poder contar con herramientas que permitan tanto el diagnóstico, es decir, detectar las enfermedades raras a tiempo y de esta manera poner al alcance de los médicos una prueba sencilla, rápida y asequible para el diagnóstico precoz de estos trastornos, así como también garantizar que todos los pacientes tengan acceso a medicamentos para su tratamiento. Por increíble que parezca, en el 2016 aún no existen datos oficiales del número de pacientes con enfermedades raras y ultrarraras, aunque se calcula que afectan el 8% de la población, lo que, como ya les comentaba, significa que hay entre 7 a 10 millones de mexicanos, con algunas de las más de 7,000 enfermedades, quienes día a día se esfuerzan por alzar la voz y evidenciar sus necesidades. Me da satisfacción ser parte de esta lucha, como aquí todos sus amigos de la Comisión de Salud del Senado, y espero nos consideren como unos de sus aliados para que juntos logremos realizar los esfuerzos necesarios a fin de contar con una fuente de financiamiento estable para poder administrar medicamentos innovadores y mejorar las condiciones de atención médica en los diferentes centros de salud. Y el estar presentes en este evento es un avance, pero hay que seguir trabajando para lograr la calidad de vida que todos los mexicanos nos merecemos y en especial aquellos pacientes portadores de estas enfermedades raras que, como vemos, no son tan raras. El día de hoy, y le voy a pedir a mi amiga la senadora
Sonia Rocha, si así lo considera, suscribir. Presento ante el Pleno del Senado de la República un punto de acuerdo donde en el resolutivo estamos proponiendo: primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a promover la creación de un Plan Nacional de Enfermedades Raras en conjunto con las diferentes instituciones de salud del país y los diferentes sectores de la sociedad a fin de brindar la mejor atención médica y tratamiento para estas enfermedades. Segundo resolutivo o segunda propuesta: el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que destine fondos específicos para el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades raras y ultrarraras, así como también considere el incremento de la edad de cobertura de los pacientes dentro del Seguro Popular para no limitarlo a, como está en este momento, solo a los 10 años de vida. Y finalmente, a generar un registro nacional de enfermedades raras y ultrarraras que permita tener un conocimiento amplio del número de casos presentes en el país y de esta problemática. Esto se presentará en la sesión del día de hoy y una vez hechas estas consideraciones, nuevamente sean todos ustedes bienvenidos y pues damos por iniciados los trabajos de este foro. Un gusto saludarlos y adelante con el orden del día. De este modo se realiza la foto conmemorativa de esta inauguración de nuestro foro de enfermedades raras y ultrarraras. De este modo damos la bienvenida a nuestra ponente, la doctora Esther Lieberman, que nos presenta el tema ¿qué son las enfermedades raras y ultrarraras? Desde luego fuerte el aplauso para nuestra ponente, la doctora Lieberman. ¿Sí se oye? Sí, perfecto. Gracias. No, bueno, si me dan la posibilidad de estar parada, creo que es mejor. Gracias, diputada. Perdónenme. Muchas gracias, discúlpenme. Bueno, buenos días a todos, es un placer estar aquí. Senador López Brito, senadora Rocha, diputada Reynoso, no saben lo que significa estar con ustedes. Esto es una reacción en cadena que esperamos no lo pare nadie. Hay mucho esfuerzo por parte de mucha gente. Les agradecemos el interés en la parte científica, médica y académica que yo represento. Podríamos escribir ríos de tinta del esfuerzo que significa para las ONGs, para David, para Jesús, para Xochitl estar aquí con ustedes en esta mesa. Entonces, en la parte que a mí me toca, muchas gracias. Ok, ya el licenciado López Brito nos ha platicado un poco de qué es lo que nos estamos enfrentando. Es una tarea difícil, es una tarea complicada, pero es una tarea en la que todos los que estamos aquí presentes tenemos que poner nuestro granito de arena y ser responsables en el nicho que a cada uno que nos toca. Lo que quiero hacer es como una semblanza de qué son estas enfermedades, para que todos tengamos el mismo conocimiento, compartamos las mismas experiencias y de esta manera potencialicemos el trabajo que nos espera por delante. Entonces, las enfermedades raras en realidad es una palabra, es un anglicismo. En inglés se llama rare disease y la palabra rare en inglés tiene diferentes acepciones. Un diamante puede ser rare en inglés. En realidad, aunque suene no muy médico, cuando van al restaurante y piden una carne, también si la piden rare quiere decir que está medio cruda.
Pero hay diferentes términos en español que nos están precisamente hablando de esta, no se pinta mucho, pero bueno, lo sigo aquí, ¿ok? Entonces, hay sinónimos: raras, minoritarias, huérfanas, infrecuentes, de baja prevalencia, y consideramos que la palabra enfermedad rara, tomada del inglés rare disease, es la que se ajusta a los términos que queremos manejar. Hay diferentes definiciones. La OMS me dice que hay un individuo en 10,000. La Unión Europea me dice que hay menos de 5 personas en 10,000 afectadas de estas enfermedades raras, y esta es la definición que tomamos en México, es la que se ajusta más a lo que consideramos. Los americanos, que siempre quieren marcar su propia pauta, consideran en su definición que hay menos de 200 individuos afectados en Estados Unidos, es regional la definición. Ya nos decía el licenciado López Brito que hay más de 7,000 enfermedades raras, es decir, es un universo muy grande que afecta cerca del 7% de la población mundial, pero si hacemos números, resulta que hay cerca de 250 millones de habitantes que en algún momento de su vida pueden presentar una enfermedad rara. Entonces resulta que lo raro es más común de lo que esperaríamos. Cuando hablo de una enfermedad rara o de una enfermedad ultra rara, lo primero que tengo que tomar en cuenta es la prevalencia de la enfermedad. Aquí les expongo algunos ejemplos de enfermedades poco frecuentes y de enfermedades muy raras. Si ustedes se acuerdan de la película de Benjamin Button, la película de Benjamin Button, donde sale Brad Pitt, él representa esta enfermedad de progeria. La progeria tiene una frecuencia de 1 en 8 millones de habitantes, o sea, eso es ultra rarísimo, ¿ok? Pero no importa la prevalencia, todos los pacientes están representados en este gran grupo de padecimientos. Cuando hablo de enfermedad rara, puede suceder, fíjense bien, que nos perdamos en este concepto. Es decir, si son 7,000 enfermedades y estoy hablando de 250 millones de individuos, ¿cómo aterrizo el concepto para trabajar con los pacientes, con las enfermedades, con las ONGs, con las decisiones gubernamentales, con la industria? Entonces, decidí tomar esta definición o este grupo de abordaje que lo tiene el Consorcio de Expertos de Enfermedades Raras de la Unión Europea, que yo diría que son los que más han trabajado al respecto. Me gusta esta diapositiva porque de esta manera aterriza cuáles son los grupos de padecimientos que trabajan en Europa, es decir, no son todas las enfermedades raras de manera simultánea, sino de alguna manera van etapificando si es el corazón, o si es la piel, o si es endocrinológico, o si es genético, o si es farmacológico, y entonces de esta manera se aterriza efectivamente el trabajo interdisciplinario. Gracias, Hanna, la que sigue. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué invitaron a una genetista a compartir con ustedes? Bueno, el genetista es el especialista de la enfermedad rara. Casi el 80% de estos padecimientos son de índole genético, muchos de ellos son hereditarios, muchos de ellos son recurrentes, y entonces es importante, el licenciado López Brito nos hablaba de que en una familia puede haber más de un individuo afectado, y los padres tienen que saber cuáles son los riesgos de recurrencia. Fíjense bien, no para que no tengan hijos, eso es un concepto equivocado, sino para que tomen las decisiones pertinentes y tengan la información en la parte reproductiva, en sus decisiones reproductivas. La gran mayoría se presentan en la infancia, muchos son congénitos, muchos tienen una situación de morbimortalidad que hace que fallezcan antes de los 5 años de vida. Muchas son discapacitantes con un involucro neurológico, pero lo que es innegable es que requieren estudios y atención especializados, un seguimiento multidisciplinario y a largo plazo. Entonces, cada enfermedad rara por sí sola tiene poco presencia, pero a la hora que se juntan, resulta que la población es muy amplia, y eso, señores, es la fortaleza de las enfermedades raras. En la conjunción estamos hablando de millones de habitantes. Y por supuesto, cada paciente necesita situaciones especiales de cuidado, de rehabilitación y de apoyo familiar. Gracias, Hanna.
fíjense un poco lo que estamos hablando. O sea, pónganse en los zapatos de alguien que tiene una enfermedad rara o que alguien que tiene un hijo con una enfermedad rara. Hay retraso en el diagnóstico, hay retraso en el inicio del tratamiento, pueden ser valorados por 5 o 6 diferentes médicos hasta que alguien decida qué medicamento o qué enfermedad se trate. Y obviamente el retraso tiene consecuencias gravísimas. Tiene consecuencias para el paciente, para la salud pública, para la familia. Y estamos hablando de tratamientos no dados, tratamientos inadecuados y una evolución natural grave del paciente. Gracias, Hanna. Ahora, ¿a qué se enfrentan? Esta diapositiva la pongo, pero no me tocaría a mí compartirla, le tocaría a Xochitl, a David, a Jesús, a la doctora Nieto, a cada una de las personas que están apoyando a estos pacientes. Algo en lo que yo he estado luchando es disminuir el desconocimiento y la información en el área médica, mucho tiene que ver con eso. Son tan raras que a veces el médico considera que no le va a tocar y cuando le toca no sabe qué hacer. Entonces, una forma en que la academia tiene que esforzarse es en saber que allí están, que se pueden diagnosticar de manera temprana y oportuna y que eso va a ser la gran diferencia en el abordaje de estas enfermedades. Son complejas, no hay terapias, hay una alta morbimortalidad, puede haber una cuestión de discapacidad, la cuestión de la carga económica y la familia y problemas educativos, laborales y de la vida diaria. Gracias, Hanna. No podemos hablar de una enfermedad rara si no hablamos de una droga huérfana. Los Estados Unidos nos anteceden un poco en la experiencia a través del Orphan Drug Act de 1983, pero más o menos hemos ido haciendo la tarea. La FDA tiene registradas cerca de 450 drogas huérfanas, COFEPRIS entre 55 y 75 medicamentos especializados para este tipo de enfermedades. Yo diría, vamos haciendo nuestro trabajo. ¿La que sigue? Es importante sensibilizar a la audiencia que hay un día especial para celebrar las enfermedades raras. Este día es el 29 de febrero, ese es el día oficial, es un día raro para una enfermedad rara. Cuando no es año bisiesto, se festeja el 28 de febrero. Entonces, por favor, les encargo que lo anoten en su agenda. Cada vez hay más eventos, cada vez hay más conciencia, cada vez hay más difusión. No hace mucho que se empezó a festejar, en el 2008, y el número de países ha crecido. Ahorita prácticamente estamos entre 80 y 100 países que festejan el Día de la Enfermedad Rara. ¿Qué está pasando en México? Si al último censo del INEGI en el 2015 somos casi 120 millones de habitantes, y estamos hablando que el 7% de nuestra población está en vulnerabilidad de una enfermedad rara, resulta que en algún momento podemos estar hablando que casi 8,5 millones de mexicanos pueden tener una enfermedad rara. Cuando yo vi esto no lo podía creer y hice la relación, y la relación es inequívoca y contundente. ¿Okay? Entonces, los números no mienten, señores. La que sigue. ¿Qué está pasando? Nos está rebasando esto un poco. Nos tenemos que hacer a la tarea de tener registros confiables, de tratar de homologar los criterios de los diferentes sistemas de salud. Ya hay guías, ya hay tratamientos, pero no para todas estas enfermedades. Todavía nos falta mucho por hacer. Obviamente, refuerzo el concepto que tenemos que formar a los profesionales de la salud en el abordaje de estas enfermedades. No importa a qué se dedique este profesional, al ojo, al oído, al cerebro, al músculo, al lo que sea. Tenemos que estar sensibilizados todos como sociedad en el abordaje de estas enfermedades. Gracias, Hanna. ¿Qué se ha hecho? Tenemos algunos eventos que preceden
en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, en el 2004 y en el 2015. Fue un gran pequeño acercamiento para empezar a sensibilizarnos todos en este tema de enfermedades raras. Gracias, Hanna. Escojan ustedes la tarea que les guste. ¿Cuál vamos a escoger todos? ¿No? Porque además es un mundo tal que cada quien se tiene que hacer responsable de su propia tarea. Es un esfuerzo tan grande que yo creo que tenemos que unir voluntades. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, obviamente, promover iniciativas, sensibilizar a los que toman las decisiones gubernamentales en nuestro país, tener un registro, homologar los criterios, ofrecer el tamiz ampliado a las diferentes instituciones. No es posible que dependiendo en qué sistema de salud naces, es el tamiz que te toca. Eso es inconstitucional, punto. No voy a decir más, pero es importante, ¿no? Ese mensaje es importantísimo. Hay que sensibilizar a la población, hay que establecer diagnósticos oportunos, hay que garantizar la cobertura de tratamientos, hay que tener centros de referencia para el abordaje de estas enfermedades y hay que apoyar a las ONGs, no hay de otra. Gracias, Hanna. Escojan el nicho que les guste. Cada uno de nosotros que estamos en esta audiencia representamos un nicho en particular: familia, gobierno, industria, sociedad, apoyo, centros de referencia. Señores, hay mucho por hacer. Esta reacción en cadena no la para nadie. Muchas gracias por su atención. Por último, Hanna, ¿me pasas la que sigue? Hanna es la última. Llévense a casa esto. Es importante estas palabras. Cada una de estas palabras representa a una situación en particular de un paciente. Se los dejo de tarea para cuando trabajemos en favor de estos pacientes. La que sigue, Hanna. Estoy a sus órdenes en esta dirección. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Lieberman por esta presentación y damos la bienvenida a la senadora Cristina Díaz, quien es integrante de la Comisión de Salud y nos está acompañando en este foro de enfermedades raras y ultra raras. Bienvenida, senadora. Y después de la presentación de la doctora Lieberman, seguimos al primer panel del día denominado Financiamiento para el tratamiento de las enfermedades raras, por lo cual pido a los ponentes se acerquen a la mesa y a los integrantes de la mesa les pido por favor nos acompañen de este lado para apreciar el primer panel del día, Financiamiento para el tratamiento de las enfermedades raras. En este momento cedo uso de la voz si alguien de la mesa que nos acompaña quiere dar unas palabras antes de iniciar el panel. Adelante, diputada. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación a este foro. Ya nos hemos encontrado y reencontrado en varios eventos acompañando la causa. Yo digo que acompañando la voz de los que viven la enfermedad en silencio, ¿no? Y compartir, y agradeciéndole por supuesto al presidente de la Comisión de Salud en el Senado, al doctor López Brito, que si recordará el día que se instaló este segundo año, que me acerqué con él y decía, a ver, tenemos que hacer sinergia, tenemos que seguir la agenda y que trabajar por el tema de enfermedades raras, y yo le agradezco mucho la invitación, senador, porque me parece que, como lo decía la doctora Lieberman, es una cadena que no debe de parar y en donde se requieren los esfuerzos de todos. Y por supuesto me da gusto saludar a la senadora Sonia, a la senadora Cristina, y compartirles nada más algunas cosas que nos vamos a reencontrar un poco más tarde moderando uno de los paneles,
Pero, doctora Lieberman, déjeme le comento que ya tenemos presentada la iniciativa en la Cámara para nombrar el Día Nacional de las Enfermedades Raras, el último día de febrero, para que ya entre y que no sean 80 países, sino 81 y México quede registrado también en el calendario. Y que además festejarlo ese día en México, porque una parte importante para avanzar es la sensibilización. Y sensibilizar a la sociedad, a las instituciones, al gobierno, a los legisladores, a todos los involucrados, padres de familia, en la importancia de también estar al pendiente del tema. Y ese mismo día, están atentamente invitados porque estaremos inaugurando y festejando ese día con una exposición de enfermedades raras a las 3 de la tarde en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, y a las 4 de la tarde iniciaremos con un foro también para darle mayor realce a lo que este día significa. Y por otro lado, la iniciativa para el tamizaje ampliado, o el tamizaje neonatal ampliado, que también ya se está trabajando. Sabemos que todo tiene un impacto presupuestario y queremos irnos lentos pero seguros para que esto no sea un motivo de que no pueda procesarse. Es decir, hay un trabajo legislativo, lo cual pues a mí me da gusto porque, como lo he dicho en otros foros, cada una de estas reuniones para mí es una dosis de aprendizaje, porque no podemos legislar sin escuchar a la sociedad civil organizada, porque no podemos legislar sin escuchar al paciente, porque no podemos legislar sin tenerlos y sin abrir la voz a quien realmente está viviendo esta enfermedad. Y que yo no quiero esperarme a vivir una enfermedad rara para entonces moverme por la causa. Así es de que pues sepan que el acompañamiento es permanente, agradecer siempre la invitación porque es una oportunidad más para aprender a trabajar y a trabajar con alma, que es como yo le llamo al trabajo cuando le ponemos el corazón y el alma a los temas que estamos acompañando. Muchas gracias y pues aquí estaremos todo el día acompañándolos a ustedes y aprendiendo sobre todo de cada uno de ustedes. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por sus palabras, diputada Alejandra Reynoso. Ahora cedemos el uso de la voz a la senadora Cristina Díaz, quien es integrante de la Comisión de Salud. Adelante, senadora. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Este foro es sumamente importante porque nos concientiza a los legisladores del trabajo que tenemos que hacer y nos orienta a elaborar una agenda pública. Anoté con mucha importancia no solamente la relevancia de la conmemoración de febrero 29, como el Día Mundial o el Día de las Enfermedades Raras en México. Déjenme decirles que lo que escuché de la doctora Lieberman, para nosotros es muy importante promover iniciativas legislativas. Ese es nuestro trabajo y esa es nuestra corresponsabilidad con la lucha de ustedes. Hacer equipo, como lo hemos hecho con el presidente de la comisión, con nuestro amigo el doctor Salvador López Brito, con el que en verdad me honro de tener una amistad amplia de hace muchos años, y ver su trabajo, el cual yo me pongo a las órdenes de él para trabajar en este tema como presidente de la comisión. Igual puede contar la diputada Alejandra Reynoso con nuestro interés. En la 61 legislatura, un grupo de padres de familia se acercó a nuestra oficina y nosotros trabajamos también por abordar el del tamizaje ampliado neonatal. Y ahí está, ese es el primer paso que dimos. Y nos costó mucho, y lo saben bien los padres de familia, sobre todo ellos que tenían una lucha de muchos años atrás, al cual yo me sumé con ellos, y logramos que el sector salud lo viera con buenos ojos. Y que lo viera con buenos ojos no significa que no fueran sensibles como autoridad a un tema tan importante, sino que además casi siempre cuando movemos una ley, como bien lo dijo la diputada Reynoso, tenemos que enfrentar la parte presupuestal, que esa es la más costosa. La sensibilidad está en el funcionario, está en el servidor público, como nosotros, pero el asunto es de recursos.
Entonces, creo que hay dos temas muy importantes a partir de hoy, del cual en lo personal hago mi compromiso y estoy segura que lo hace también la senadora Sonia y lo hace Alejandra y lo hace Salvador, que es el sumarnos. Primero, a buscar cómo podemos ampliar este tamizaje, porque sabemos del costo que tiene. Y dos, el registro nacional de pacientes es muy importante para que la autoridad del sector pueda ir midiendo el presupuesto año con año. Hace un momento le decía al senador presidente, le dije, oye, para encontrar presupuesto y el tratamiento de estas enfermedades, que los medicamentos son altísimos, son de un costo muy alto, porque ustedes saben que la mayoría son de importación. Casi se tienen que hacer sobre un pedido después de la prescripción médica para poderlos traer, porque además no todos los laboratorios los elaboran por lo mismo, que son medicamentos que su propia elaboración es muy costosa. Hacerlo, no todos los laboratorios lo hacen, son muy pocos a nivel mundial, a nivel internacional. Entonces, pero entendemos que son mexicanos, que son pacientes, que tienen el derecho al acceso a la salud. Y vamos a ver si a través del fondo de gastos catastróficos, le decía yo, ese fondo tiene que ser revisado nuevamente y eso pues lo ve muy bien la Cámara de Diputados, ahí buscar un porcentaje. Está establecido como un porcentaje se estableció para poder dar algunos medicamentos, pero sin embargo hay que buscarle y volverlo a revisar. No solamente están las enfermedades raras, sino también cada día hay más pacientes con cáncer y no está cubriendo todo ese fondo. Entonces ese fondo se tiene que revisar. Claro, como todo fondo tiene pues un límite presupuestal y no lo podemos agotar porque año con año tiene que estarse renovando para poder atender. Hay que buscar el cómo sí, no es un año fácil el que viene para moverle a los recursos, pero estamos dispuestos y tenemos voluntad y le podemos decir a la diputada Reynoso que cuenta con nosotros para hacer juntos una lucha, los legisladores federales, para apoyar a los pacientes y a sus familias, que sé que están en este foro con el propósito de encontrar una esperanza y nosotros tenemos que ayudarles a abrir esa puerta. Nosotros no somos la esperanza, pero sí debemos de ser un medio para que ustedes encuentren el camino. Cuenten con ello y me sumo a lo que haga la Cámara de Diputados. Diputada, cuente con nosotros. Gracias. Y pues aquí hacemos sinergia todos juntos para trabajar. Por la salud. Gracias. Con todo. Muchas gracias por sus palabras, senadora Cristina Díaz. Y ahora damos la bienvenida a la senadora Hilda Ceballos, quien es integrante de la Comisión de Salud de este Senado. Bienvenida, senadora. Bueno, sin más preámbulo, seguimos al primer panel del día denominado Financiamiento para el tratamiento de las enfermedades raras, por lo cual pedimos a los ponentes se acerquen a la mesa para iniciar con este panel. Al final de este panel daremos la oportunidad para 10 minutos de preguntas y respuestas. Al finalizar el panel tendremos un espacio de 10 minutos para realizar preguntas y respuestas. En el programa.
Bueno, muchas gracias. Muy bienvenidos a mis colegas del panel. Doctora Erika García, doctor Jesús Navarro, doctora Ana Ríos y Luis Adrián Quiroz. Aquí representamos tanto el gobierno cuanto asociaciones de pacientes. Yo voy a servir como moderadora, Ana Nelson. Voy a empezar con oportunidad para que los miembros del panel puedan presentar, hablar un poco sobre sus temas, en particular referenciando financiamiento para el tratamiento de enfermedades raras. Después les voy a hacer algunas preguntas y al final les voy a abrir a los atendentes que también hagan preguntas, el público pueda hacer preguntas a los panelistas. Si quiere empezamos con la doctora Erika. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Un agradecimiento por la invitación del doctor Ricardo García Cavazos, director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quien, bueno, ahorita está con el secretario y por eso no pudo venir para acá. Sin embargo, él es una persona muy sensible a todo este tema. Sin duda nos cayó de manera muy importante la modificación a la Ley General de Salud con el tamiz ampliado, porque sin duda el que ya comentaron, impacto presupuestal, pues es muy marcado. Nosotros estamos con la mejor disposición de hacer la detección oportuna de estos bebitos, sin embargo, la cantidad de recursos que se necesita no solo para la detección, sino para la confirmación diagnóstica, la búsqueda de los niños, el traerlos y demás, es algo que verdaderamente requiere de un esfuerzo adicional en cuanto a recursos. Sin embargo, afortunadamente, gracias a estos foros que se han hecho y al apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y de los legisladores, para este año pudimos contar con un recurso adicional que nos permitió ampliar la capacitación y ampliar el tamiz neonatal que de manera habitual se hacía para 4 enfermedades. Durante muchos años se hizo solo para una. En 2011 incrementamos a 4 y a partir de diciembre del año pasado, con el apoyo de ese recurso adicional, pudimos comenzar con una 5ª enfermedad. Sin embargo, sabemos que pues todavía son muy poquitas, que hay el panel mínimo es de 29 enfermedades y queremos avanzar hacia ello. Estamos trabajando por conseguirlo, por buscar un mecanismo de detección, quizá capacitar a los clínicos para una identificación oportuna y empezar a hacer el tamiz ampliado al grupo de esos niños que ya está sospechoso, con la intención de que los costos vayan incrementando poco a poco. Decir de hoy a mañana, sabemos que es muy difícil contar con todo el presupuesto que se requiere de hoy a mañana para darles la oportunidad a todos los niñitos del tamiz neonatal ampliado, en el entendido que el tamiz es un proceso, no solo es tomar las gotitas de sangre y obtener un resultado, es que los papás tengan la posibilidad de tener la confirmación diagnóstica sin tener que andar buscando en diferentes lugares y que una vez confirmados los niños tengan el acceso a personal médico capacitado, que ya comentó la doctora Lieberman también, y que desafortunadamente no lo tenemos en el país. Sin embargo, creo que podemos armar entre todos una propuesta, con ayuda, por supuesto, de ustedes para la asignación de los recursos y con el compromiso de la Secretaría de Salud, por supuesto, para mejorar la oportunidad de la detección y, por supuesto, el tratamiento de estos pequeñitos. Perfecto, muchas gracias, doctora Erika García, del Centro Nacional de Equidad de Género. Doctor Jesús Navarro, de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras. Bien, muchas gracias a todos, buenos días. Quiero agradecer al senador, a los senadores, a la diputada la invitación y a todos mis compañeros de lucha que le dan voz a las personas que vivimos con enfermedades raras. El financiamiento para las enfermedades poco frecuentes se debe de abordar de una manera ordenada y sistemática. No podemos estar hablando de cosas aisladas y debemos de apoyarnos en un grupo colegiado de expertos en enfermedades poco frecuentes que puedan darle soporte y apoyo a quienes están haciendo la planeación pública. Hablar de financiamiento para las enfermedades poco frecuentes debe de hablar de ese orden sistemático y muy ordenado para poderle dar seriedad y darle un buen cauce a los recursos y que no suceda lo que ha sucedido históricamente con nuestro plan y con nuestra lucha, que ya llevamos más de 15 años algunos y otros en esta lucha. La noticia que nos acaba de dar la maestra Rosy Galindo
hace unos meses en relación a la creación de un grupo de trabajo a partir de la Secretaría General de Salud. En relación al Consejo de Enfermedades Raras, nos da una luz para poder dar ese ordenamiento al financiamiento que nosotros requerimos. Capacitación a los médicos de primer contacto, el tamiz neonatal ampliado, invertir en recursos humanos, y el capital humano es lo que requerimos. No solamente capacitar a los médicos que están frente a la consulta todos los días viendo a los pacientes con alguna enfermedad que no comprenden y que les lleva a un desgaste emocional, físico, psicológico y pérdida de ese proyecto de vida que hay en la célula de cada país, en la familia. Eso es lo que requerimos. Esta noticia nos da también mucha luz en el sentido de que podemos participar, ¿sí?, como expertos y como parte de ese componente para poder también capacitar a los tomadores de decisiones que requieren de poder entender perfectamente qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos pasando bajo un principio básico. Todos somos pacientes. Todos somos pacientes en algún momento de nuestra vida, y el ordenamiento que nosotros demos al dinero y a la financiación siempre será una inversión y no un gasto. Estoy hablando de la comprensión de que el medicamento más caro, el medicamento más inaccesible, es el que no se tiene. Nosotros, como padres de familia, personas que vivimos con una enfermedad, con un familiar relacionado con una enfermedad poco frecuente, lo vivimos todos los días. La inversión emocional y la inversión moral a la que estamos enfrentándonos todos los días, ¿sí?, nos lleva a un desgaste. Invertir en la vida de los mexicanos, que no los lleve a una discapacidad, es invertir también en el futuro de nuestro país. Nuestro país, ese bono demográfico se va a perder por esa cantidad de mexicanos que se están quedando con discapacidad y están enfrentando una enfermedad poco frecuente, además de las enfermedades crónico-degenerativas a las que está enfrentando nuestro país. Tomar acciones y también voltear a los empleadores, a los grandes empleadores, aquellos que están también enfrentando ese desgaste en la falta de asistencia y en la falta de productividad de nuestro país, también será importante. Ver que ellos atiendan a estas personas y qué está pasando con su inasistencia y qué está pasando en sus familias, que tienen que dejar su trabajo frecuentemente y atender a una persona con una enfermedad poco frecuente. Invertir en la salud de los mexicanos, ¿sí?, es invertir en el futuro de todos nosotros, bajo este principio de todos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Navarro. Muchísimas gracias. Doctora Ana Ríos, profesora de bioética y miembro de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras. Buenos días a todos. Infinitas gracias por haberme invitado a participar esta mañana con ustedes. Yo quisiera preguntarle a todos y cada uno de las personas que me acompañan esta mañana en esta sala, ¿quién de ustedes conoce su información genética? ¿Quién conoce sus genes? Usted tiene sus genes perfectamente estudiados, conoce sus deleciones, sus mutaciones, cosas que se expresan y cosas que no se expresan. ¿Todo eso ya lo conocemos ahí? No, parcialmente. Parcialmente. Alguno de todos probablemente por alguna relación en algún instituto de genética se ha hecho algún tipo de estudio genético. En términos generales y para fines prácticos, la mayoría de la población no conocemos nuestra información genética. Por lo tanto, cualquiera de todos ustedes pudiera jurar que en la información genética que está heredando a su descendencia, en algún momento no va a tener un sobrino, un nieto, un hijo con una enfermedad rara. Ninguno de todos. Y cualquiera de todos ustedes pudiera asegurar y poner por escrito que jamás en la vida va a tener una discapacidad o a presentar una enfermedad en su propia persona. Ninguno de todos, ¿verdad? Bueno,
Les comparto de manera general, cuando yo estaba como estudiante de medicina y vi el tema de las enfermedades autosómicas recesivas, aquellas en donde una persona tiene un gen afectado y necesariamente debe casarse con otra persona con un gen afectado para que su hijo presente una enfermedad con un porcentaje promedio de un 25%. En mi grado de inconsciencia e inmadurez profesional yo dije, ya la libré, me case con quien me case, yo no voy a tener un hijo con una enfermedad rara porque en mi familia históricamente nunca ha habido una persona con una enfermedad rara. Y la vida me dio una lección más grande que todas las especialidades y doctorados que yo pueda cursar. Tengo una hija con mucopolisacaridosis. A partir de esto, señores, quiero decirles, ¿sí?, que todos somos vulnerables. Así como lo dijo el doctor Navarro, todos somos pacientes y todos podemos ser pacientes. Y preferiría que fuera en mi persona y no en mi hija. Créanme que ahí es en donde más duele. Bien, a partir de esto entonces quiero decirles que el tema que yo estoy trabajando es el compromiso bioético de la sociedad ante las enfermedades raras. Y de antemano les digo, tenemos un adeudo grande. Tenemos un adeudo muy grande con la sociedad que padece alguna enfermedad rara. Cuando hablamos de formación profesional, que ahorita lo menciona el doctor Navarro, se ha hecho un esfuerzo grande porque, ¿qué pasa cuando llegamos con nuestros hijos, con todos los médicos especialistas? La doctora Lieberman decía 6 o 7, yo les puedo hablar de cantidades infinitas. Buscamos siempre a todos los especialistas y le llevamos a nuestro hijo. Y llegamos con nuestro hijo y le tenemos que explicar qué tiene nuestro hijo, aún sin ser médicos, porque vamos aprendiendo con la vida. Entonces, muchos médicos no tienen ni la menor idea de qué es una enfermedad rara, cómo manejarla, cómo tratarla, y un gran número de personas en este momento se mueren sin diagnóstico. Y cuando hablamos de existen más de 7,000 enfermedades raras, podemos hablar de este número porque existen muchas más que son mucho más raras porque no se han diagnosticado y nadie sabe de ellos. Bueno, entonces hace unos días, platicando con un representante de una casa comercial, me dijo que todavía para poder aportar a la realización de los congresos tenemos que justificar cuál es el impacto de formar médicos que conozcan o personal de la salud que conozcan de enfermedades raras. Tenemos que justificar. A partir de que estamos formando médicos, tenemos más diagnóstico y estamos estableciendo o estamos vendiendo más tratamientos. Señores, creo que las casas comerciales tienen un compromiso con la sociedad, ¿sí? Y si finalmente les estamos consumiendo